Familia, buenos días, súper contentos de saludarlos y estar otra vez por aquí que estábamos como perdidos. Espero estén teniendo un excelente domingo, que empiecen este domingo con todos los ánimos y que ya saben que este es el inicio de la semana, no el final, así que hay que empezarlo con toda la actitud. Y bueno, ya saben que acá está mi esposo acompañándome hoy de nuevo también, que creo que también está contento de saludarlos porque hace tiempos que no nos veíamos por acá. Cielo, ¿cómo vas? No, súper bien, mi amor. A mí me encanta estar acá un domingo en la iglesia. Todavía me pregunto qué es lo que hace que nosotros nos levantemos un domingo felices y vayamos a la iglesia, o a veces no tan felices porque si está lloviendo, pues la cobija se queda pegada. Pero aún así yo sigo siendo un fanático de ir a la iglesia, a un lugar, digamos, físico. Yo sé que podemos ir a una iglesia en línea y de hecho pues esta es la idea, que tengamos una iglesia en línea para las personas que de pronto no pueden ir a la iglesia o que no pudieron ir por alguna razón y quieren escuchar un mensaje, la palabra de Dios. Y pues esa es la razón por la que está esto de una iglesia en línea. Pero a mí me encanta venir a la iglesia, la verdad es que... la iglesia así, o sea, en línea pues si usted no puede asistir a una iglesia física, pero la experiencia de la iglesia física es irreemplazable, o sea, yo creo que es una necesidad, nosotros necesitamos estarnos apoyando, estarnos acompañando en los procesos, a veces hay procesos muy complicados, así que necesitamos estar ahí, y qué mejor que las personas de nuestra comunidad que para que estén cerca y nos apoyen, así que para nosotros sí es trascendental, y también porque es una forma de no desconectarnos. Total. Hay que ser sinceros, uno se desconecta muy fácil. Total. Así que es constante, hay que trabajar constantemente por eso. Y uno de los factores que creo que es muy trascendental y que no deja que nos desconectemos es la iglesia, es el acompañamiento de la iglesia y también de los GPA, que ya ustedes saben, ya lo hemos dicho muchas veces, es un grupo pequeño de amigos y ya saben que si les gustaría una asistida presencial que puedan asistir, en este caso la idea sería que sea virtual, que nos escriban y nos cuenten si se animan y acá vamos a estar. Pues de nuevo yo resumo, amor, lo que es un GPA, tomando un poquito desde lo que dijiste, que la iglesia es un lugar en el cual venimos también a crecer juntos, y algo que es muy importante de la iglesia que no pasa en las redes o si uno está en una iglesia en línea, y es que uno tiene con quién confrontarse, uno tiene personas que tú decías, venir a la iglesia es una experiencia muy tremenda y no reemplaza lo virtual, porque cuando vienes a la iglesia pues tú te encuentras con personas a las que tú quieres y tú quieres saludar y personas a quien te alegra verlas y te alegra ver su proceso. Te toca ver el proceso de muchas personas que vinieron de pronto en ciertas dificultades de familia o en dificultades económicas o dificultades con su salud mental, que es algo que es muy, digamos, muy habitual en nuestros días, y a ti te toca ver ese proceso de cómo las personas van avanzando a través de eso. Y algo que me encanta de eso es que también es cierto que te encuentras con personas que te retan, que de pronto no te agrada tanto ver, que eso también hace parte de una iglesia física, y no ocultamos eso porque es un lugar real. Entonces, si tú vienes real como tú eres a una iglesia, pues es posible que le gustes a muchas personas como tú eres, pero también hay personas a las que le vas a disgustar. Pero es un lugar al cual llegar y ser real tal y como uno es. Y lo que me gusta de eso es que hay un proceso de avance en el cual nosotros vamos mejorando. Mire, todos estamos en una situación en la que nosotros tenemos muchas cosas que mejorar. Y hay algo que tocaba ahorita puntualmente y es la salud mental. Y nuestra salud mental, digamos en general como sociedad, está muy deteriorada, muy afectada. No sé si sufre de pronto quien sea que nos esté viendo, si sufre de ansiedad o de pánico por el temor o por la incertidumbre que hay acerca del futuro y todo eso. Y solos en la casa viendo una iglesia en línea no va a ser lo mismo que venir a una iglesia física en donde tú puedes compartir eso, y mucho más en los GPA, que como decías, es un grupo pequeño de amigos en donde nos sentamos a charlar, a compartir nuestros procesos, cómo vamos en la semana, qué retos estamos afrontando, y obviamente comemos, que eso es muy importante en los GPAs, pero esa es la forma en que nosotros hacemos iglesia. Somos grupos pequeños que estamos en varias partes de la ciudad y obviamente... Creo que es porque somos conscientes que a medida que una iglesia va creciendo se va volviendo muy impersonal. Total. Va perdiendo como ahora porque somos pequeños y uno se siente como en casa, pero sabemos que podemos empezar a crecer y empieza a darse no hay forma de cuidar a todos, así que nos toca a nosotros, entre nosotros mismos, cuidarnos y mantenernos y apoyarnos. Y para eso son importantísimos los GPA, eso es lo que nos sigue sosteniendo como comunidad y lo que nos sigue acercando al otro, que no permite que
que nos alejemos de sus realidades y donde efectivamente compartimos muchas realidades. Y Total. también limamos nuestro carácter, eso es súper importante decirlo. Que me encanta eso, amor, pues porque estamos aquí es para crecer, para mejorar, sobre todo para conectar con Dios. Y nadie viene a Dios listo, sin nada que pulir, con todo solucionado. La verdad es que todos buscamos a Dios porque tenemos un montón de problemas y de cosas que solucionar en nosotros, y esa es la razón por la que hacemos iglesia. Y también pues esa es la intención de la iglesia en línea. Así que si de pronto usted no puede acercarse a una iglesia, no tiene el tiempo o por alguna razón, por enfermedad, por cualquier motivo usted no puede acercarse a una iglesia y quiere estar en un GPA, mira, a nosotros nos encantaría hacer un GPA con usted. O sea, si podemos tener un GPA en línea, nosotros queremos hacerlo con usted. Así que no duden en escribirnos, diga quiero estar en un GPA y seguro que vamos a poder conectar. No, y también la idea de aceptar el reto, porque es muy cómodo estar viéndolo a través de pantallas y desde la casa. Sí, ser pasivo. Y no dejarse retar por lo que simboliza una iglesia real. Así que lo invitamos a que acepte ese reto y salga de esa zona de confort, porque sabemos que esto se puede volver una zona de confort y nos estamos volviendo muy cómodos los cristianos. Total. Y necesitamos limarnos, apoyarnos. Así que qué mejor forma de que una iglesia física, aunque también nos encanta podernos expandir en esos momentos a personas que por X o Y razón, que sabemos que quisieran asistir a una iglesia física, pero quizás no pueden. Entonces también somos conscientes de eso. Bueno, mi amor, hablaste de retos. Yo sé que la palabra de hoy es retadora, está en la voz de nuestro pastor Cheo. Cheo siempre es usado por Dios para retarnos en cosas que nosotros sabemos que no queremos escuchar, pero debemos ser retados. Así que vamos a escuchar la palabra que... Bueno, en un ratico nos vemos. A ver, ¿cuántos estuvieron con nosotros hace 8 días en nuestro aniversario? Amén, estuvo muy bonito, casa llena, el pastel estaba lo más de rico, ¿cierto? Si aquí no se hacen cosas malucas, si usted viene aquí pensando eso, de malas, se va a ir con una decepción. Qué bueno, estuvimos hace 8 días allí, felicitamos a nuestro pastor Gerleín, gracias también, desde aquí le damos mucho amor a él y a toda la familia, y también a las personas que nos ven vía online. Usted no sabía, pero hay personas que en este momento nos están viendo vía online, así que yo quiero que le demos un aplauso fuerte a ellos, vamos. Eso. Tenemos una familia online y si de pronto usted no nos ha visto, véanos en YouTube, allí también nos están viendo. Pero algo que me llama mucho la atención es, estaba viendo el video, ¿sí? ¿Cuántos vieron el videito? También está montado en YouTube. Y yo fui el que hice el video, ¿cierto? Y me gustaba mucho porque empezaba a mirar a través de los computadores, de las memorias que tengo allí, muchas fotos, ¿sí? Fanny se enojó conmigo porque me dijo, no, es que quería más fotos, ¿sí? Habían muchas fotos, la verdad. Y algo que me llama mucho la atención es que estas fotos me recordaban lo que hemos vivido. En 5 años han pasado muchas cosas, muchas cosas. Muchas de esas cosas han querido destruirnos, otras nos han ayudado a crecer, pero al final aquí estamos. Y algo bonito que me gusta de las fotografías es que nos recuerdan una época que ha pasado y nos recuerdan que allí estuvo Dios. Algo que a mí me llama mucho la atención de las fotos es que las fotos son como un monumento que nos dicen Dios estuvo allá y hoy también está acá. Yo la verdad, mientras las veía, casi prácticamente que lloraba. Yo decía, wow, tantas cosas que han pasado. Pero también me llamaba mucho la atención que había muchas cosas que se me habían olvidado. Y yo digo, qué mala esa gran habilidad que tenemos los seres humanos de olvidar tan fácilmente, ¿cierto? Todos aquí olvidamos muy fácil. Todos, ¿cierto? ¿Esposas? Amén, no dicen amén, pero así es, ¿cierto? Todos olvidamos muy fácil las cosas buenas y espero que también las cosas malas. Pero lo poderoso de los recuerdos es que los recuerdos son una imagen del pasado, pero también los recuerdos pueden cambiar nuestra manera de visionar el futuro. Y si hay algo que yo creo que todos estamos aquí buscando es poder crecer para tener un futuro excelente. Todos queremos eso, ¿cierto? Y lo estamos buscando en el lugar correcto, en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero me gustaba mucho porque esos son como recuerdos de que, wow, esto pasó.
Y muchas veces yo, para serles honesto, siendo pastor y todo, hay veces, yo no sé si usted se levanta y usted dice, uy, Dios es todopoderoso, Dios es tan bueno, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. Pero al momento siguiente es muy posible que por cualquier cosa nosotros digamos, ¿sí será que Dios me va a ayudar? O incluso, ¿sí será que Dios existe? ¿Por qué? Porque se nos olvida muy fácil. Es más, estaba leyendo los salmos y los salmos, la verdad, me dan como ira. Yo no sé si usted se ha leído todos los salmos, pero empieza David diciendo, Señor, tú eres grande, yo te adoro, hacedor del cielo, tú peleas contra mí. Y al salmo siguiente dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Es que usted quiere mi muerte? ¿Es que usted me entrega a mis enemigos? Y yo creo que me dan tanta rabia, es porque los salmos es un espejo de lo que soy yo. Tantas veces, Señor, yo te amo, tú eres tan bueno, gracias por el frío. Y después, ay Señor, esa lluvia tan maluca, ¿sí será que usted me va a ayudar? Sí, en estos días les contaba que me choqué. Señor, ¿por qué me choqué? Si te estoy sirviendo a ti. Tantas cosas que nos están pasando, pero se nos olvida muy fácil. Y por eso es necesario que de vez en cuando Dios a nosotros nos lleve a esos monumentos que Él tiene para nosotros. Y hoy yo quiero llevarlos a través de una historia que hay en la palabra de Dios, que nos va a llevar a mirar cómo nosotros podemos llegar a ese futuro que tanto anhelamos realmente de la manera correcta. ¿Usted está listo? Amén. Amén. Así que vaya conmigo a Josué 3, vamos a leer bastante, así que ponga atención a la pantalla. Sebas ya está listo y dice así: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla, diga conmigo orilla, del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Esta es la instrucción: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos y mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Aseguren de no acercarse demasiado, porque se morían, ¿cierto? Y el versículo 5 sigue diciendo: entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Y por la mañana Josué le dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El versículo 7 dice, el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla, digan conmigo otra vez orilla, del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué le dijo a los israelitas, vengan, escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos y todos los heos, ¿cierto? Delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará a cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente del agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar y los sacerdotes que llevaban el arca iban delante de ellos. Ojo con esto, era temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, es decir, estaba furioso. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río,
el agua que venía del río arriba dejó de fluir y se paró. El resto del agua que estaba río abajo desembocó en el mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco, y después todo el pueblo cruzó de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, y ojo con esto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Qué gran historia! Es más, cuéntesela a sus hijos, por favor. Esta historia nos muestra uno de los milagros más grandes que ha hecho Dios. Una de las historias que contamos día tras día a todas las personas que quieren conocer cuál era el Dios o cuál es el Dios de nosotros. Pero para ponerlo un poquito en contexto, los israelitas habían salido de cautiverio. Jesús, Dios los liberó de Egipto, los sacó con mano fuerte, pero a causa de su falta de carácter, ellos estuvieron anduviendo por 40 años a través del desierto. Pero no fueron cualquier 40 años, fueron 40 años donde ellos vieron la gloria de Dios a través de sus vidas. Dios hizo tantos milagros para Israel que muchas veces me parece una locura que ellos siguieran dudando de Dios, ¿cierto? No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Yo digo, pero esta gente, ¿por qué no confiaba en Dios? Si todo lo que Él hizo por ellos. Pero hay algo por lo cual ellos caminaban. Es que Moisés les dijo en su tiempo, salgamos de aquí, porque Dios les tiene a ustedes una tierra prometida. Y ellos caminaban todos los días hacia esa tierra prometida, hacia ese sueño que Dios les había dado. Pero justamente después de 40 años, antes de ver su sueño allá, había un río que se estaba cruzando entre ellos y sus sueños. Y yo te pregunto, ¿qué haces? ¿Qué hacemos cuando hay un río entre tu futuro y tú? ¿Qué haces cuando has caminado tanto hacia ese sueño que Dios te ha dado, pero te encuentras a la orilla de un río furioso que parece imposible de pasar? ¿Qué haces cuando Dios te ha dado una tierra prometida? Cuando Dios te ha prometido que tendrás una familia feliz y próspera. Cuando Dios te ha prometido que te librará de todas las deudas. Que Dios te ha prometido que tus hijos llegarán a la salvación o tu familia. Pero antes de ver eso, cuando lo ves tan cerca, aparece un río furioso que parece imposible de pasar. Yo diría, ¿no sería mejor que Dios les hubiera dado como un Waze y les dijera, váyanse por otro lado, que es mucho más fácil, ¿cierto? No hay nada imposible para Dios. Y no sé, Moisés, no sé, ahí que le apareciera un Waze en su celular arcaico. Vaya por acá. Sería mucho más fácil, ¿cierto? Pero esto me lleva a una pregunta. Dios no lo hizo. ¿Por qué será que Dios pone los más grandes sueños al otro lado de los más grandes desafíos? ¿Por qué será que Dios hace eso en nuestra vida? Yo muchas veces me lo he preguntado, Señor, si tú eres todopoderoso, ¿por qué no haces las cosas más fáciles? ¿Por qué los más grandes sueños que nosotros podemos tener están al otro lado de los más grandes desafíos en nuestra vida? Y los israelitas habían caminado por 40 años y llegaron a un momento donde este momento requería de ellos toda su fe. ¿Usted alguna vez se ha encontrado en un momento así? Señor, eso para mí me parece imposible. Yo estaba ahí, yo no sé si usted también lo ha estado. Y uno dice, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Esto va a requerir de todo de mí. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra el por qué. Y me encanta que Él nos muestra el cómo. Y la palabra de Dios dice en Josué 3:2, dice, 3 días después, los israelitas fueron por el campamento y le dijeron estas instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor, dejen sus puestos y síganlos.
dados que ustedes nunca antes viajaron por este camino, entonces ellos los guiarán. No hay un mayor miedo para el ser humano que un camino desconocido. ¿Usted alguna vez ha ido por un camino desconocido? Lo invitaron a alguna fiesta, fue a visitar a la novia que conoció por Facebook, ¿cierto? Y usted va por allá y usted dice, Señor, ¿a qué hora me roban? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuánto no hemos encontrado? Uno dice, hay lugares que uno sabe que entró con miedo porque lo primero que hace es como guardarse el celular por allá, ¿cierto? Si me roban, que no encuentre. ¿Cierto? Uno lo ha hecho, ¿sí? No hay más grandes miedos que uno pasar por un camino que no ha conocido. Tener que ir de un lugar que realmente tú no conoces. En estos días con el pastor Walter, ¿cuántos conocen a Walter? Hoy no vino, pero Walter. Nos invitó a un lugar llamado San Félix. ¿Cuántos conocen San Félix? Nos invitó, pero de noche, ¿cierto? Es que a comer un pan, ¿cierto? No les voy a decir aquí, pero un pan, ¿cierto? Los que ya lo conocen, ¿cierto? Pero bueno, nos llevó a comer un pan. Y hubo un momento, eso tan oscuro, y yo no sé, todo el mundo estaba como que en casa. Yo le dije a Valentina, Walter, ¿para dónde nos está llevando? ¿Cierto? Yo decía, hay poder en Jesús, y es uno suba y de noche, y una carretera, y por allá es que cárcel de mujeres, y uno dice, ¿a dónde nos está llevando? Nos estaba llevando a un lugar desconocido. Pero ¿qué tal si no es una guía hacia San Félix? ¿Qué tal si el camino desconocido es un camino que tienes que tomar en tu vida? Es una decisión que tienes que tomar en tu vida que tú dices, yo no conozco a dónde voy a ir. No conozco realmente eso al lugar donde me va a llevar esta decisión en mi vida. Y por eso es que hay muchos pasos en nuestra vida que tenemos que tomar por fe. ¿Por qué? Porque lo desconocido solamente se llega a través de la fe. El versículo nos dice, cuando vean a los levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. El arca, por si usted no lo sabía, era una representación de que Dios habitaba en medio de ellos. Allí habitaba algo del poder de Dios, y no es que Dios estuviera confinado en este cofre, no es que Él estuviera ahí, era un símbolo, era un monumento de que Dios estaba con ellos a cualquier lugar donde ellos fueran. ¿Sabes qué? Yo estoy algo seguro hoy, es que hay un futuro que Dios tiene para ti. Hay un propósito que Dios tiene para ti. Hay una tierra prometida diseñada para ti y para mí. Dios la ha creado específicamente para nosotros, pero la única forma de llegar a ese futuro, a esa tierra prometida, es siguiendo la presencia de Dios. Es siguiéndolo a Él. ¿Por qué? Porque Él ya ha estado allá. ¿Sabes qué? Ese futuro prominente que Dios tiene para ti, Dios ya ha estado allá. Dios ya te ve en ese futuro. Dios ya te ve en esa tierra prometida. Y Él fue y la creó, la guardó para ti, la alineó para ti. Y después se devolvió hacia ti aquí en el presente y te dijo, ven, camina, sígueme a mí, porque yo soy el único que conozco el camino hacia tu futuro. Él es el único que ha estado allá y por eso Él es el único que puede guiarnos a nosotros. Hoy en día se habla mucho de esta palabra, futuro, ¿cierto? Y cuando uno cumple 30 años, mucho más. Uno ya piensa en, bueno, ¿y cómo me voy a pensionar? Uno ya piensa en mi salud y tengo que ir a hacerme exámenes. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar a un buen futuro y eso está bien. Queremos llevar tantas cosas, pero hay algo que como humanidad se nos está olvidando llevar y es la presencia de Dios con nosotros. Yo te invito, sueña por tu futuro, anhela ese futuro, pero no olvides que lo más preciado que tú tienes en la vida hoy, ¿sabes qué es lo más preciado? Es una brújula. Pastor, ¿cómo así que una brújula? Se llama la presencia de Dios. La presencia de Dios te guiará por el camino correcto
a través de las decisiones que causan en tu vida incertidumbre. Hay un dicho en nuestra cultura que dice, el que no sabe para dónde va, ¿qué? Cualquier bus le sirve. Y hoy veo una generación montada en sitios, montada en buses, que no lo llevan a ningún lugar seguro. Pero cuando tu destino se llama eternidad, tú sabrás en dónde montarte. Tú sabrás qué caminos te llevan allá. Tú sabrás qué caminos no tomar. Y al final conocerás que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Usted le puede dar un aplauso a Dios por eso. Valentina y yo vamos a cumplir 12 años de estar juntos. 3 de noviazgo y 9 de matrimonio. Mucho aguante, ¿cierto? Mucho aguante. Pero me llama la atención que Valentina y yo ya hemos logrado una conexión tan fuerte que muchas veces yo no necesito decirle palabras, sino que ella ya entiende, ¿cierto? ¿Cuántos esposos dicen amén a eso? ¿Cierto? Uno, y ella ya sabe, ¿cierto? Qué bueno, yo quiero eso con mi hijo, ¿cierto? Que cuando yo esté predicando y esté por allá molestando, yo le diga, así, ayúdenme a eso. Pero hemos llegado a un punto donde no necesitamos palabras para entendernos. Y en estos días que mis papás estaban acá, me llamó mucho la atención algo. Es que estábamos escribiéndonos y le dije, no, vamos a ir a tomar café con mis papás en el centro comercial Viva Envigado. Y me dijo, bueno, allá nos vemos. Bueno, y cuando yo llegué allá, yo caí en cuenta. Yo dije, nunca nos dijimos en qué café nos íbamos a ver. Y si usted conoce Viva Envigado, tiene cafés para tirar por arriba. ¿Y sabe qué? Valentina llegó al café donde yo estaba. ¿Por qué? Porque es que ya hemos pasado más de una década conociéndonos, estando juntos, conociendo nuestros gustos. Y por más cafés que hayan en Viva, yo digo, este no le gusta, la almojábana de acá no le gusta, el café de aquí no le gusta, este es muy caro, ella sabe que hay que manejar el presupuesto, ¿sí? Y este café es el que ella sabe. Yo estoy seguro de que yo puedo ir donde ella va, porque ella me conoce y yo la conozco a ella. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Has pasado suficientemente tiempo en la presencia de Dios para conocer qué es lo que a Él le gusta? ¿Has pasado el tiempo suficiente en la presencia de Dios para saber dónde Él está? ¿Has pasado el suficiente tiempo con Dios para saber qué es lo que a Él le gusta? ¿Qué es lo que Él quiere para la vida de nosotros? Porque es que muchos de nosotros llegamos a puntos en nuestra vida donde no nos sentimos bien. Llegamos a puntos en nuestra vida donde creemos que alcanzaríamos la felicidad, pero la verdad fue momentánea y al final nos sentimos hasta peor. Muchos de nosotros llegamos a puntos en nuestra vida donde decimos, Señor, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no te veo en mi vida? Y yo creo que Dios nos llama y nos dice, ¿por qué estás allá si yo estoy en otro lugar? ¿Por qué estás allá si lo que yo quiero para ti es lo mejor? Y lo mejor lo tengo aquí conmigo. ¿Por qué estás allá si lo que yo quiero es encontrarme contigo en este lugar? ¿Qué haces en ese punto de tu vida si eso no es lo que yo quiero para tu vida? ¿Cuántas veces nosotros decimos eso? ¿Dónde estás, Dios? Y Dios nos responde, ¿en dónde estás tú metido? Si ese no es el lugar que yo diseñé para ti. Por eso tú y yo tenemos que pasar tiempo con la presencia de Dios. Yo te voy a decir algo. Cuando tú y yo invitamos a Jesús a nuestra vida, cuando lleguen esos momentos donde estás aterrorizado porque no sabes qué hacer, no sabes qué decidir en tu vida, esos momentos donde estás a la orilla de ese río furioso y al otro lado está tu futuro, Dios te ha prometido algo. Y no es que no vas a tener desafíos, eso no te lo ha prometido Dios y yo no te lo voy a prometer. Ay, entrega tu vida y nada malo a Dios y nada malo te va a pasar. No, eso no nos prometió Dios.
Dios nos ha prometido que cuando nosotros lo invitamos a Él, estamos en su presencia. Cuando lleguen esos momentos desafiantes en tu vida que te dan miedo, Él estará en el medio de ese miedo y en el medio de esos desafíos para darte la fuerza que tú y yo necesitamos. Eso es lo que Él nos ha prometido a nosotros. ¿Sabes qué? Muchas veces lo más importante no es saber hacia dónde vamos. Lo más importante es saber a quién estamos siguiendo. Y cuando tú sigues la presencia de Dios, déjame decirte, tu tierra prometida será una realidad porque Dios te va a llevar allá. Usted le puede dar un aplauso a Dios por eso. Así que, ¿a quién estamos siguiendo hoy? ¿A quién estás siguiendo? Porque muchos de nosotros seguimos al Dios dinero. Y yo quiero esto, y yo quiero esto, y no estoy diciendo que no lo tengas, pero estás siguiendo tu vida está siendo guiada por eso. Estamos siguiendo a un amor, estamos siguiendo a una persona, pero lo único confiable que tú y yo podemos seguir es la presencia de Dios. Y Josué 3:5 sigue diciendo, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, digan conmigo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Y yo decía, ¿purificarnos? ¿Qué tiene que ver esto con pasar al otro lado? ¿Qué tiene que ver esto con mi tierra prometida? O sea, yo tengo un río enfrente mío. ¿Qué tiene que ver la purificación con el río? Lo más sensato es que Dios le hubiera dicho a Josué, Josué, póngase las botas que mañana va a cruzar un río, ¿cierto? O Josué, aliste la pantaloneta que mañana le va a tocar nadar hacia el otro lado, ¿cierto? O Josué, no se bañe hoy, ¿para qué? Mañana, ¿cierto? Eso sería como más sensato. Pero Él les dice, purifíquese. ¿Por qué? Es porque una tierra nueva requiere una nueva vida. Si tú quieres entrar a la tierra prometida que Dios tiene para ti, eso demandará de ti que tú y yo tengamos una nueva vida. Y esa nueva vida solamente se encuentra en Él. Hay algo que la historia de Israel nos demuestra una y otra vez. Y yo quiero compartírtelo a ti. Es que nunca, digan conmigo nunca, nunca podrás ingresar a una nueva vida con una mentalidad vieja. Eso es lo verdadero. Hoy vemos una sociedad que cada vez se transforma digitalmente. Leía en estos días la historia de Motorola. ¿Por qué se quebró Motorola? Por Waze, ¿sí? Porque Motorola tenía una mentalidad vieja y llegaron unos peladitos en un sótano en Israel y desarrollaron una aplicación que dejó a todos esos grandes viejos atrás. Puede leérsela por ahí de vez en cuando. Deje de estar viendo memes, lea algo bonito, ¿cierto? Pero una mentalidad vieja nunca nos llevará a una nueva vida. Y yo te voy a decir algo que espero que te alegre. Dios todos los días tiene algo nuevo para ti. Dios siempre tiene algo que tú quieras estrenar todos los días. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias, ¿qué? Cada mañana. Él dice que Él hace todas las cosas nuevas. Y por eso tú y yo, la palabra de Dios nos está diciendo hoy es que tenemos que purificarnos todos los días. Hay muchos, lamentablemente, que solo se purifican cada 8 días cuando vienen acá. Y pastor, ¿cómo me purifico? ¿Cómo todos los días puedo purificarme? ¿Tengo que hacerme algún baño, algún rezo, con sábila, ¿cierto? Lo que sea, no. La palabra de Dios nos dice en Juan 15:3, ponlo allí, Sebas, por favor. Ustedes ya han sido podados y purificados. ¿Por qué? Por la palabra. Ahí es donde la palabra de Dios causa un efecto en nosotros. Iglesia, por favor, que la Biblia, la palabra de Dios, no sea simplemente un elemento más en tu casa. Eso tiene que ser una purificación diaria. Léela todos los días, apréndela todos los días, medita en ella todos los días.
No, deja de comer cuento a todo lo que dice las redes sociales de lo que está pasando. Cuando tú realmente estás purificado por la palabra de Dios, lo nuevo para ti llegará todos los días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso todos los días tú y yo tenemos que purificarnos. Pero me llama la atención que dice, purifíquense porque mañana grandes maravillas ocurrirán entre ustedes. Y esto es un llamado de Dios. Porque es que si yo estoy anhelando algo de Dios, algo nuevo de Dios, yo no puedo esperar a que eso llegue para purificarme. Dios te está diciendo, ¿tú quieres ver grandes maravillas en tu vida? Mañana. Entonces empieza a purificarte hoy. Alguien decía por ahí, muchos de nosotros no es que tengamos suerte, es que estábamos preparados cuando la oportunidad llegó. ¿Cierto? No es que tengamos suerte, estábamos preparados cuando la oportunidad llegó. Y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú tienes que purificarte hoy para lo que Dios tiene para ti mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sigue diciendo el versículo 8 y voy terminando, dice, dale las siguientes órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro, digan conmigo dentro del río y deténganse allí. ¿Sabes qué? Este fue un momento decisivo para estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque como usted ya lo ha visto en la palabra de Dios o en Semana Santa en RCN, el pueblo de Israel fue un pueblo que vio muchas cosas grandes del pueblo, de parte de Dios. Pero una de esas cosas marcó su historia para siempre y fue cuando Dios abrió el Mar Rojo en dos. Eso, mejor dicho, todo el mundo conoce eso, ¿cierto? Gracias RCN, ¿sí? Gracias Caracol. Eso es algo que cuando Dios habla a Israel, siempre les recuerda ese momento tan decisivo. Y ahora ellos estaban caminando y ellos estaban realmente pasando hacia su tierra prometida, estaban al borde de su tierra prometida y se encontraron con un momento muy familiar: agua, libertad y nosotros. Se encontraron allí y esta vez Dios les dijo, ustedes van a pasar por entre el río. Nosotros muchas veces, así como el pueblo de Israel, preferimos quedarnos en lo conocido de la cautividad antes que adentrarnos a lo desconocido de la libertad. ¿Por qué les digo esto? Porque el pueblo de Israel dudó. Y cuando Moisés estaba allí les dijo, ¿sabes qué? Al menos en Egipto teníamos comida. O sea, preferimos estar cautivos en vez de estar en libertad con Dios. Pero cuando uno se encuentra en el borde realmente de eso, todo esto empezaba a traerle a su mente. Y sabes que los israelitas tenían una muy bonita tradición. Es que ellos le hablaban de las maravillas de Dios a toda su generación. Le decían, Dios hizo esto, Dios abrió el Mar Rojo, Dios nos hizo caminar, Dios mandó maná del cielo, Dios hizo brotar agua de la roca. Todo esto ellos se lo pasaban verbalmente hacia sus hijos. Es decir, que estos sacerdotes sabían lo que Dios había hecho en sus vidas. Y cuando se encontraban en el borde del río Jordán, tenían que enfrentar algo que requería de toda su fe. Pero lo que me llama la atención es que ahorita Dios les estaba pidiendo algo diferente. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, Dios les dijo, ¿sabes qué, Moisés? Yo te he dado esa vara. Extiende la vara que es sinónimo de mi poder. Ponla en el agua y el agua se va a abrir. Eso hizo en el Mar Rojo, ¿cierto? Pero ahora yo les estaba diciendo, ahora ustedes tienen que meterse al agua y confiar en que yo lo voy a hacer. Les pidió algo diferente. Es como si Dios les estuviera diciendo, en el mar, yo fui de primero, pero ahora
cuando tú tomes esa primera decisión, yo voy a respaldar la decisión que tú estés tomando. Tú tienes que enfrentar tus miedos. Eso les estaba diciendo Dios. ¿Te da mucho miedo el Jordán? Sí. ¿Está picado el río? Sí. Enfrenta tu miedo. Si tú quieres pasar a tu tierra prometida, hay algo que Dios te quiere decir esta mañana. Tú tienes que enfrentar tus miedos. Y nadie les aseguró que Dios lo iba a hacer. Pero fue un paso de fe hacia lo desconocido. Fue un paso de fe que los llevó a creer más en Dios, a poner su fe en toda la vida. Es más, esta decisión podía valerles o costarles la vida. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en medio de un río picado. Eso es fuerte. Podía haberlos matado. Costaría su vida. Pero yo te voy a preguntar algo. La vida que Dios te está prometiendo, esa tierra prometida, ¿merece que tú arriesgues tu vida por eso? ¿Mereces que tú pongas esa vida que ya conoces por esa vida que Dios está o tiene preparada para ti? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no hay nada más que valga en este mundo que conocer a Jesús y la vida que Él tiene para nosotros. Esa vida que Él te promete, valdrá que tú pongas todo de ti. Y por eso entiendo tanto ahorita al apóstol que nos dice en Filipenses 3:8, dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. No hay nada que valga más. Hay un infinito valor en que tú y yo arriesguemos y dejemos nuestra vida que conocemos por la vida eterna que Jesús nos está ofreciendo. Por eso yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu río? ¿Cuál es ese Jordán que por más que tú des vueltas, siempre terminas a la orilla? Que por más que tú quieras tomar caminos alternos que te van a hacer las cosas más fáciles, siempre te vas a encontrar a la orilla de ese río furioso. Dios te dice, ese río, yo quiero que lo enfrentes. Ese miedo yo quiero que lo enfrentes. Porque muchos de nosotros oramos a Dios y le pedimos, Señor, construye un puente para yo pasar este río y no tener que sufrir. Pero Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Ese río es el que yo quiero que tú te metas y aprendas a navegar los miedos en tu vida y confíes que yo estoy allí en medio de esas cosas. Ese río requerirá de ti el coraje suficiente para enfrentarlo. Requerirá la fe necesaria para afrontar esas cosas y pueden costarte todo, déjame decirte. Pero su promesa es que Él estará en el medio de tu miedo. Él estará en el medio de tu fe. Hace 5 años lo recordaba. Y tomar la decisión de venirnos aquí a Medellín no fue una decisión fácil. Era incertidumbre total. No sabíamos qué iba a pasar, con quién nos íbamos a encontrar. Pero fue una decisión que decidimos meter nuestros pies siguiendo la presencia de Dios en nuestra vida. Y hay muchas más decisiones. Casarme fue una decisión que me dio miedo. ¿Cuántos esposos dicen amén? Me dio miedo. Yo no sé qué iba a pasar. Si esta de pronto ya me iba a controlar y se iba a volver tóxica o algo así. No sabía qué iba a pasar, si yo le iba a fallar. Pero fue una decisión que Dios me dijo, enfrentas tus miedos. ¿Sabes qué? Perdonar es una decisión que da mucho miedo. Porque muchas veces eso que nos ha marcado lamentablemente para mal es algo que no queremos cruzar. Pero esta persona me hizo tanto daño. Pero esta persona me humilló tanto. Pero Dios te dice, navega en el mar del perdón. En ese río del perdón.
que yo estaré contigo. Y hay muchas cosas. Entregar mi vida a Jesús, wow, sí que me dio miedo. Pero Él me ha prometido y me lo ha demostrado que 17, 18 años después, Él ha estado en el medio de mis miedos y me ha sacado adelante. Por eso, hay algo que yo he aprendido. Es que Él nunca va a construir puentes sobre los ríos furiosos en mi vida. ¿Por qué? Porque paradójicamente, la tierra seca no estaba en la tierra prometida, estaba en el medio del río. Y yo he encontrado a Jesús en el medio de los ríos más furiosos en mi vida, en el medio de las tormentas que me quieren ahogar. Él ha estado allí. Lo he encontrado, lo he conocido. ¿Por qué? Porque lo importante, y con esto cierro, ocurre en el medio del río. Josué capítulo 4, después de que todo esto pasara, nos dice algo tan valioso. Y yo quiero que si usted puede leerlo en su casa, lo lea, pero yo se los voy a introducir. Dice, una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles que tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes, es decir, en el medio. Llévelas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué hizo lo que Dios le había dicho. Le dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Y mire lo que dice el versículo 6. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán, papá, ¿qué significa estas piedras? Y ustedes podrán decirle, nos recuerda que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Y esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. ¡Wow! ¡Qué bonito! Habían cruzado. Ya se habían, yo me imagino que uno cruzaba como corriendito ahí, hágale que donde se venga eso crecida ahí. Y ahorita Josué les dice, ¿sabes qué? Tienes que devolverte. ¿Cómo así? Vuelve a mitad, donde todavía está el arca, donde está la presencia de Dios. Y quiero que de allí tomes una piedra. Y esa piedra será el monumento que tú y tus hijos recordarán por siempre que Dios estuvo con nosotros. ¿Sabes qué? Dios es tan bonito que Él ha permitido que nosotros tengamos monumentos en nuestra vida, donde podemos devolvernos y decir, Dios estuvo allá, Dios está aquí. Y lo más seguro es que Dios estará en el futuro. Yo te pregunto, ¿cuáles son las piedras que Dios hoy quiere que te devuelvas a recoger para que recuerdes que Él está contigo? En un matrimonio, ¿cuántos matrimonios Dios les está pidiendo que vuelvan al medio del río, en la presencia de Dios, para traer un recordatorio y decir, ¿sabes qué? Esta situación tan imposible, esta situación que parece que no tiene arreglo, lo más sensato es el divorcio. Y Dios le dice, trae esa piedra, ve allá, ve en esos momentos donde yo les ayudé, ve en ese momento donde se declararon el amor para siempre, tráela a tu presente y recuerda que yo hoy estoy contigo. ¿Cuántos padres necesitan volver a ese río, a la mitad de ese río, en el momento donde ustedes dedicaron sus hijos al Señor y saber recordar con esas piedras que aunque por más rebeldes que ellos sean, no se han salido de la mano de Dios? ¿O cuántos hijos de Dios tienen hoy que ir a la presencia de Dios, a la mitad de sus miedos y saber que aunque por tanto que hayan revolcado su vida en el mundo, hayan malgastado su herencia, hoy su Padre todavía está a las puertas de la casa
esperando para recibirlos con los brazos abiertos. Tú y yo tenemos que crear monumentos que cuando la gente nos vea, nos pregunte, ¿qué son esas piedras? ¿Qué son esas piedras en tu vida? Y tú puedas decirle, es que en algún momento Dios detuvo el Jordán, Dios detuvo mis miedos y me permitió cruzar hacia lo que Él tenía para mí. ¿Por qué no se pone en pie esta mañana? Familia, esa predica sí que estuvo retadora para mí, porque es muy loco entender cómo, para yo poder entender los pensamientos de Dios o lo que Dios quiere para mí, yo debo estar muy conectado con Dios. Es una invitación a no depender más de mis emociones, de lo que yo creo, de mi sentido común, sino que entender que nosotros no estamos solos, que hay un Padre ahí que necesita apoyarnos, que nos está apoyando, nos está puliendo y que quiere de nosotros una mejor persona. Pero para eso necesitamos estar conectados para poder entender el qué quiere de nosotros, qué espera, y eso pues me dejó bastante tocada, motivada a seguir de alguna forma nutriendo pues la relación que hasta ahora llevo con Dios. Total. ¿Y a ti qué? No, mi amor, el reto de dar el primer paso. O sea, dé el paso primero, seguro va a dar el paso ante un mar o ante un río que está picado, va a dar un paso de demasiada incertidumbre. Nosotros en este momento de nuestra vida estamos dando un paso de muchísima incertidumbre. Después les contaremos, sí, pero es genial. O sea, hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas y antes estamos entusiasmados por dar más pasos al incierto. O sea, cada vez como que le cogemos más gusto los saltos al al incierto. vacío que a veces Dios pide en uno. Entonces, no, mi amor, feliz de esta prédica, vamos a empezar esta nueva semana, obviamente con mucho ánimo y pues con ganas de enfrentar esos retos. Yo creo que esta semana hay GPA, así que ya saben, si se animan a un GPA en línea, por favor escríbanos, cuéntenos de dónde nos están viendo, qué tal les pareció la prédica de hoy y qué les interesaría también de saber de nosotros como comunidad. Ok, mi amor. Así que bueno, tengan un buen domingo, el resto del domingo y un buen comienzo de semana. Y cuídense mucho, nos alegra mucho estar de nuevo por acá y saludarlos. Sí, pues ya saben que los queremos muchísimo, nos encantaría verlos y saberlos, así que pues ojalá pronto sepamos de ustedes. Bueno, un abrazo, chao.